Hola, bienvenidos nuevamente a Conversaciones con un Café. Somos Con un Café, con Carmelina Peña. La vida ocurre aquí, ahora. ¿Provocas tu propio estrés? Suelta el control y abraza la paz. Hoy, con Carmelina Peña. Espero que estés en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, para que solamente puedas oír y procesar esta maravillosa y sanadora información. ¿Por qué controlamos? Porque en el fondo tenemos miedo. Miedo a que nos hagan daño, miedo a que nos abandonen, a que la vida no salga como imaginamos. Desde pequeños aprendimos que si no nos portábamos bien, si agradábamos, si predecíamos lo que los otros querían de nosotros, podríamos evitar el dolor. Así nació el hábito de controlar nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras relaciones, incluso a nosotros mismos. Pero el control no es poder, es una armadura, una que nos protege, pero también nos encierra. Nos desconecta del presente, de la espontaneidad, de la confianza profunda en la vida. Zaret Castellanos, una neurocientífica, ella dice que el control mental excesivo, como la rumiación, agota el cerebro y genera ansiedad. Pensamos que estamos resolviendo, pero solo repetimos sin aprender. El control cognitivo se debilita cuando estamos atrapados en pensamientos repetitivos. Para salir de ese bucle, propone técnicas como la respiración consciente y la repetición de una palabra para calmar el sistema nervioso. Su enfoque es claro: no puedes cambiar tu mente sin involucrar a tu cuerpo. Respira de forma lenta y rítmica, reorganiza la actividad cerebral y nos devuelve al presente. El presente del que Eckhart Tolle tanto habla. Para todo, el deseo de controlar surge del ego, que vive en el pasado y el futuro. El ego teme al presente porque no puede manipularlo. Enseña que el control es una ilusión. El sufrimiento nace de resistir lo que es. Solo al rendirnos al momento presente podemos experimentar paz. Su práctica central es la atención plena, observar sin juzgar, respirar y volver al ahora una y otra vez. Enrique Corbera, con su percepción, el control nace de las creencias inconscientes que heredamos y que no cuestionamos. Según Corbera, lo que no aceptamos, lo controlamos. Enseña que el estrés no viene del exterior, sino de cómo interpretamos lo que nos ocurre. El control es una estrategia del ego para evitar sentir vulnerabilidad. Su propuesta: autoconciencia emocional. Observa nuestras reacciones, cambiar la percepción y soltar la necesidad de tener razón. ¿Cuál es entonces el origen del control? Según Zaret Castellanos, miedo, perfeccionismo y ansiedad. El control nace del miedo a lo incierto, que activa la red neuronal por defecto, una zona del cerebro que nos mantiene atrapados en pensamientos repetitivos y anticipados. Esta red se activa cuando no estamos presentes y es responsable de la rumiación mental, que alimenta la ansiedad y la necesidad de controlar. Zaret propone que cultivar la esperanza y la presencia corporal a través de la respiración y atención plena reduce la actividad de esta red y nos libera del impulso de controlar. Eckhart Tolle, el ego teme el presente porque no puede manipularlo. El perfeccionismo surge como una forma de control. Creemos que si todo es perfecto, evitaremos el rechazo o el fracaso. La solución es la rendición consciente al momento presente, que no es resignación, sino aceptación
profunda. Y Enrique Corbera, él se basa en ansiedad y trauma. El control es una respuesta a un trauma no resuelto. La ansiedad aparece cuando sentimos que perdemos el control sobre lo que creemos que debería ser. El perfeccionismo es una forma de evitar el juicio externo y nace de creencias inconscientes adquiridas en la infancia. Su enfoque es la autoindagación emocional, cuestionar nuestras esencias, nuestras creencias, soltar la necesidad de tener razón y confiar en la vida como proceso. ¿Qué impacto en el cuerpo y la mente tiene el control? Nuestro cortisol y una tensión constante. Esta es la información más clara y fundamental sobre el impacto del control en el cuerpo y la mente. Nazaret Castellanos, en su obra Neurociencia del Cuerpo, explica el control mental excesivo activa el eje del estrés, elevando los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Esta activación constante del sistema simpático genera hipervigilancia, tensión muscular y agotamiento cognitivo. Ella propone que prácticas como la respiración nasal consciente puede reducir el cortisol y restaurar el equilibrio cuerpo-mente. Eckhart Tolle dice que la atención es simplemente resistencia al presente. Él enseña que la tensión crónica surge de la resistencia mental a lo que es. Cuando intentamos controlar la vida desde el miedo, el cuerpo se contrae. Esta tensión se manifiesta como estrés, ansiedad, insomnio y fatiga emocional. La solución no es luchar contra la tensión, sino observarla y soltarla a través de la presencia, de estar aquí y ahora. La aceptación del momento presente disuelve la carga emocional acumulada. Y Enrique Corbera afirma que el control sostenido genera conflictos emocionales no resueltos que se somatizan en el cuerpo. El miedo a perder el control activa el sistema de alerta, elevando el cortisol y debilitando el sistema inmunológico. Enseña que al cambiar la percepción emocional, el cuerpo responde con una disminución del estrés fisiológico. La clave está en liberar la emoción atrapada y no en controlar la situación externa. En la filosofía taoísta, ellos tienen una frase Gu Gei: acción sin esfuerzo, fluir con el río de la vida. Por ejemplo, cómo soltar genera alineación natural. La filosofía estoica nos recuerda, no controlamos los eventos, solo nuestra respuesta a ellos. La psicología, ellos dicen que el perfeccionismo, por ejemplo, si no lo hago yo, ¿quién lo hará bien? ¿Quieres ser perfeccionista? Vas a tener que controlar mucho. La psicología confirma el control excesivo alimenta la ansiedad y como estrategias sanas, el enfoque en lo que yo puedo influir, aprende a delegar en otros. Hoy quiero traerte un testimonio que una de nuestras oyentes, y es el testimonio de María. María era una perfeccionista. Todo debía salir como ella lo planeaba. Su agenda estaba llena, su mente aún más, su vida, su calendario, su lista de tareas. Todo tenía que encajar como un rompecabezas, pero su mente no encontraba paz. Vivía en modo piloto, hacer, controlar, anticipar. María
no sabía exactamente cuándo empezó a sentirse vacía, solo que un día se miró en el espejo y no reconoció a la mujer que miraba. Había seguido muchas reglas: estudiar, trabajar, armar, complacer, pero algo dentro de ella pedía más, o tal vez menos. María comenzó a buscar un momento de crisis emocional. Se sentía atrapada en patrones repetitivos, relaciones que no la nutrían y una sensación constante de vacío. Hasta que un día, problemas imprevistos y una semana sin poder cumplir su agenda, el caos era mayor que su miedo o el miedo mayor que su caos. No sabía, estaba ahí en medio del caos. María descubrió algo que nunca vio venir: libertad. Fue a terapia, lloramos. Sí, lloramos juntas. Se enojó, se perdonó, aprendió a respirar con intención y a escribir lo que dolía, a quedarse en silencio, a caminar sin destino, a mirar el cielo sin pedir respuestas. Comenzó un proceso terapéutico donde pudo hablar sin juicio, entender sus heridas de infancia y cómo éstas influían en sus decisiones actuales. Empezó por la psicología, empezó a leer, leyó a Carl Jung y su concepto de la sombra, entendiendo que debía integrar partes de sí misma que había rechazado. De la filosofía se sumergió en los estoicos como Epicteto y Marco Aurelio, aprendiendo que no podía controlar lo que le pasaba, pero sí cómo respondía. También leyó mucho y aprendió que debía crear su propio camino más allá del camino que le imponían. De la espiritualidad descubrió que textos como En el poder de la hora de Eckhart Tolle le mostró cómo su mente era una jaula y la mantenía atrapada en el pasado y en el futuro. También leyó Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz, que le ayudaron a soltar creencias limitantes y le enseñaron a liberarse de creencias heredadas. Aprendió a meditar y a respirar. Aprendió a observar sus pensamientos sin identificarse con ellos. La respiración consciente se convirtió en su ancla. Empezó a escribir. Llevaba un diario donde volcaba sus emociones, patrones y descubrimientos. Y al releerse, comenzó a notar cómo su percepción cambiaba. Aprendió del silencio y la naturaleza. Empezó a pasar tiempo sola, caminando en la naturaleza, donde sentía una conexión más profunda con algo más grande que ella. ¿Cómo cambió María su percepción? Ella dejó de verse como víctima de sus circunstancias. Comenzó a verse como una co-creadora de su realidad. Comprendió que no podía controlar lo externo, pero sí su interpretación de ello. Que el dolor no era su enemigo, sino un maestro. Que no necesitaba validación externa para sentirse valiosa. Y que la espiritualidad no era religión, sino presencia, conexión y compasión. María no cambió de un día para otro. Fue un proceso de desaprender, de soltar, de mirar hacia adentro con honestidad. Pero un día, al mirar atrás, se dio cuenta de que ya no reaccionaba igual, que su corazón estaba más liviano y que por fin estaba en paz. Un día, mientras tomaba café en su balcón, sintió algo nuevo: ligereza. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no necesitaba controlar. Había soltado,
Había vuelto a casa y entendió que el despertar no es un destino, sino una forma distinta de mirar. La psicología le enseñó que el control era ilusión. La filosofía le mostró que aceptar la incertidumbre es libertad. Y la espiritualidad le recordó que no estaba sola. Hoy María toma su café en silencio, respira antes de reaccionar y aprendió que soltar el control no es perder, sino ganar espacio para vivir con más calma. 3 tips prácticos. 1 minuto de respiración. Chequea tus emociones al despertar y deja que algo fluya sin planearlo. Ahora con esta información que tienes, te invito a que tomes una respiración profunda por la nariz. 1, 2, 3, 4 y exhales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuevamente a tu ritmo, inhala y exhala. Empieza a sentir cómo todo tu cuerpo se relaja. Deja de controlar. Vamos a hacer una meditación de rendición consciente. Bienvenido a tu pausa consciente. Este no es solo un café, es tu recordatorio de que el control es solo una ilusión. Suelta, respira, inhala. Observa cómo el estrés se disuelve cuando dejas de resistirte. La paz no se fuerza, se permite. Siéntete recto o si estás acostado, siente tu espalda. Toma una respiración profunda y exhala lentamente por la boca. Imagina que sostienes tu taza de café y respira conmigo. Solo 1 minuto. Inhala profundo. Siente cómo se llena tu pecho y exhala despacio, como si soltaras todos tus pensamientos que te persiguen desde que te despertaste. Inhala. Sosténlo y exhala, soltando todo. Siente el calor de tu taza. Ese café representa todo lo que has cargado últimamente, emociones, pensamientos, preocupaciones. Imagina ver cómo el vapor que sale de tu taza con tu café caliente se eleva. Y se eleva con esas cargas y empieza a disiparse. Ve cómo todo se disuelve con el aroma del café. Mantén tus ojos cerrados y visualiza un globo frente a ti. Es de un color que te transmite calma. Con cada exhalación, soplas dentro del globo todo lo que ya no necesitas. Miedos, dudas, viajes, historias. Vamos juntos. Inhala. Y ahora sopla ese globo. Suéltalo, sóplalo.
Ahora el globo se llena. Está ligero y flotante. Cuando estés listo, suelta el globo. Míralo cómo se eleva, llevándose todos esos miedos, esas dudas y esas historias lejos. Siente la ligereza en tu pecho. Respira. Exhala. Vuelve a tu tacita de café, que ahora está vacía. No como pérdida, sino como un espacio para lo nuevo, para lo auténtico, para lo tuyo. Respira profundo una vez más y al exhalar, abre tus ojos. Has soltado. Estás aquí y ahora. 1, 2, 3. Entonces, ¿provocas tu propio estrés? Comenta, dejar ir o comparte tu historia conmigo en el email comuncafe2025@gmail.com. Deja de aferrarte al control y vive de verdad. La vida ocurre aquí y ahora. Y como ocurre aquí y ahora, vamos entonces a cerrar con mi parte favorita de todos mis programas, el versículo de la Biblia. Hoy vamos a hablar en Filipenses 4, 5, 7. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dejemos de controlar. Yo he sido una controladora, lo reconozco. Y cuando aprendí a soltar, las cosas empezaron a fluir más. No controles, el único que está en control es Diosito. Deja que las cargas, Él las lleva por nosotros. Vamos a vivir aquí y ahora. Si te gustó, compártelo. Recuerda, alguien allá afuera está esperando oír esto que acabamos de compartir. Entonces, te esperamos el próximo miércoles. Dime si te gustó esta modalidad de video para que entonces hagamos algunas y otras cositas de vez en cuando. Bye bye.